Buenas, bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Misteria y hoy te vengo a hablar de La Bruja de Blair. Como les prometí en el video anterior, voy a abrir esta nueva sección donde les cuento lo que yo investigué, lo que yo encontré acerca de las historias reales detrás de las películas de terror, de misterio, de suspenso, etc. Así que espero que les encante esta sección porque a mí me está encantando enterarme de estas cosas que hay detrás de las películas. Elegí esta película porque la vi por primera vez hace 2 o 3 días atrás. Porque cuando salió era chica, no podía yo ir al cine sola y menos me iban a dejar ir a ver esta película. Aparte, La Bruja de Blair parecía lo más demoníaco y satánico del mundo. Claro que después tuve oportunidades para verla, pero nunca me llamó la atención verla porque me había quedado muy grabado que la mayoría de la gente que la fue a ver al cine o la vio con los amigos, lo que sea, decían, ay, ni la veas porque es aburrida. No aparece la bruja. Es lo que todos reclamaban y lo que todos se quejaban era eso, no aparece la bruja. O sea, claro, La Bruja de Blair, todos esperaban ir al cine y ver a una bruja, obviamente. Así tipo Lady Gaga en American Horror Story, creo que la temporada 5, que era una bruja que vivía en el campo y aparecía ahí Lady Gaga de bruja, pero no. La Bruja de Blair no aparece. Y entonces como que dije, por ahí no es tan interesante. Pero el otro día dije, la voy a ver qué onda. Y la verdad que me gustó bastante, a pesar de que no es en aquella época, hace 20 años atrás, y que hoy por hoy tenemos muchos otros tipos de películas, series y de todo. Pero me parece, igualmente hasta el día de hoy, igualmente me parece una buena película. Es muy interesante la idea de que se hayan encontrado grabaciones de 3 personas que desaparecieron para siempre en el bosque. Entonces, en mi cabeza, mientras que la veía, jugaba con la idea de, claro, ponele que se lo hayan imaginado todo a lo de la bruja. Es interesante igualmente toda esa paranoia que les agarró por haberse pasado un montón de días, cuando habían planificado ir solo 2 días al bosque, haberse perdido, caminar en círculo, que no les ande la brújula, después perder el mapa y esas cosas que fueron pasando. Digo yo, más allá de lo paranormal, eso pone paranoico a cualquiera. Como 3 jóvenes normales que viven en una ciudad normal pueden adentrarse irresponsablemente al bosque y perderse y de repente pasar días y días y que los empiece a consumir el miedo y la paranoia. Eso ya me parece bastante interesante y todavía mejor de que haya esto de que a la noche suceden cosas extrañas, que encuentran estos montoncitos de piedra cuando salen de la carpa, que encuentran los muñecos esos en los árboles. Eso le da obviamente un plus. Pero bueno, es verdad que no parece la bruja, eso no te lo vamos a negar. Hubiera estado bueno así como de paso, ¿viste? Como entre todo el movimiento de la cámara, que en un árbol vos tengas que descubrir, que no sea tan obvio, que hay un bulto ahí que es la bruja, yo qué sé. Pero me pareció muy buena. Y entonces, hoy les quiero comentar qué hay detrás de esta película. La película se estrenó en 1999, pero lo que pasa en las cintas supuestamente pasó en el 94 y es acerca de estos 3 jóvenes aspirantes a cineastas que fueron a filmar un documental acerca de una leyenda que ya tenía años en ese pueblo y ellos fueron a investigar, a buscar, a ver qué era la leyenda, a ver si existía la bruja o no. Este pueblo hoy por hoy se llama Burkittville, en Maryland, pero antes se llamaba Blair. Por todos los rumores que 200 años antes ya venían contándose acerca de este pueblo, le cambiaron el nombre para confundir un poco. El bosque se llama Black Hills, ya suena peligroso el nombre. Las historias comienzan en 1785, donde hay una anciana que se llama Ellie Kedward, a la que todos acusaron de bruja, porque supuestamente unos chicos llegaron a su casa con heridas en la piel y cuando los padres les preguntaron por qué tenían esas heridas, ellos les contaron que esta anciana, Ellie Kedward, los había invitado a su casa y les había sacado sangre, supuestamente para hacer rituales satánicos. Esto aparentemente lo hacía con frecuencia. Bueno, toda la gente, todo el pueblo la acusó de bruja y esta ciudad está muy cerca justamente de donde hacían la casa de brujas en Salem, pero en este caso a esta señora no la quemaron ni la mataron, pero sí la ataron en una carretilla y la dejaron abandonada en el medio
río del bosque Black Hills. Y era una época de invierno, así que todos asumieron que se iba a morir. Todos volvieron a su vida normal, pensando que ya habían terminado con la bruja. Pero en 1786, un año después, el primer día en que empezó a nevar, la hija del magistrado, que era el que la había condenado a echarla de la ciudad, prácticamente a muerte porque la ataron en una carretilla, desapareció misteriosamente, la hija. Y el magistrado, una semana después, también desapareció. A lo largo de ese invierno fueron desapareciendo varias de las personas que la habían acusado de bruja, incluyendo a los niños. Y no se encontraban rastro. Muchos empezaron a darse cuenta de lo que estaba pasando y a pensar que era la venganza de Ellie Kedward, que de alguna manera había vuelto para llevarse a todos los culpables de su muerte. Entonces, cuando pasó el invierno, todos los que pudieron se mudaron a otra ciudad y juraron jamás volver a mencionar el nombre de la bruja, ni de la ciudad. En 1809 se escribió un libro acerca de la maldición de este pueblo, de Blair. No era una historia real, sino que era una historia de ficción basada en la leyenda, porque en este libro los habitantes del pueblo cazan a la bruja y la prenden fuego. En 1824 se le cambia el nombre al pueblo y se le pone el nombre de Burkettville. Empieza a llegar gente nueva al lugar que no sabe sobre esta maldición de la bruja, y con el paso de los meses empiezan a tener experiencias extrañas. Por ejemplo, que decían que en el río que cruza por ahí muy cerca de la ciudad se veían manos blancas y largas salir. Y desaparecieron 2 niñas, una de 10 años y otra de 8 años. Y los habitantes pensaban que habían sido arrastradas al río por estas manos. La nena de 10 años nunca apareció y todos decían que a partir de esa desaparición el río quedó totalmente contaminado. Y la nena de 8 años sí regresó a su casa, pero el equipo de rescate que había ido a buscarla no volvieron a la ciudad por varios días y semanas más tarde fueron encontrados muertos en el bosque de Black Hills. Estaban atados de pies y manos en forma de pentágono, cada cuerpo uno con el otro, y además estaban destripados. Entre 1940 y 1941 volvieron las desapariciones de niños. Desaparecieron 7 niños. El primer sospechoso fue un hombre que vivía solo a las afueras del pueblo, que se llamaba Rustin Parr. Este ermitaño estaba loco y entró al mercado de la ciudad gritando: "Ya he terminado, por fin he terminado". Ahí fue cuando la policía lo arrestó. Fueron a revisar su casa y ahí encontraron los cuerpos de los 7 niños enterrados en el patio trasero de su casa. Cuando examinaron los cuerpos, parecían haber sido parte de un ritual satánico. Este hombre, Rustin Parr, fue condenado a muerte, pero antes explicó que lo que decía de que ya he terminado era porque escuchaba una voz de una anciana que le decía que tenía que matar a 7 chicos y le iba ordenando con lujo de detalle lo que tenía que hacer con cada chico. Por eso en ese momento había terminado con estos rituales y la anciana le había prometido que nunca más le iba a volver a hablar. Él estaba festejando porque ya había terminado. Y en 1994 fue cuando estos 3 cineastas fueron a averiguar más sobre esta historia. Y en la película se puede ver como una de las ciudadanas, Mary Brown, dice que vio a la bruja cerca del riachuelo en el que habían muerto esas personas y la nena de 10 años. Dice que era una mujer, pero que tenía rasgos de animales y tenía los brazos y las piernas muy peludos como animal. Hay una zona del bosque Black Hills que se llama Coffin Rock, que es donde hay una roca donde suceden las cosas más extrañas en todas estas historias. Ahí es donde encontraron a los cuerpos de los hombres rescatistas que habían ido a buscar a la chica, y ahí es donde estos 3 jóvenes iban a ir a investigar para hacer este documental. Obviamente desaparecieron. Lo único que encontró la policía fue su auto estacionado en la ruta y 3 semanas después fueron oficialmente declarados desaparecidos. Al año siguiente, un estudiante de antropología encontró todas las cintas abandonadas, las cámaras,
las cosas de estos 3 desaparecidos. Inclusive el cuaderno de Heather Donahue, en donde ella iba anotando todo lo que iba pasando como un diario. Y en esta serie de leyendas, en estas historias, está basada la película. La primera película, que es la única que vi hasta ahora. Capaz después veo las otras, porque vi que había otras. Algunos dicen que todo esto que acabamos de ver hasta ahora fue inventado por los mismos creadores de la película para el marketing de la película. Que obviamente tiene toda la lógica. Puede ser que sí, puede ser que algunas partes hayan sido leyendas, porque todos sabemos que hay esas leyendas en los pueblos. Y otras partes puede ser que ellos hayan agregado. Lo que sí hicieron, y fue bastante loco, es que un año antes más o menos de estrenar la película, hicieron un sitio web donde contaron que había 3 jóvenes que tenían la intención de ir a averiguar más acerca de la bruja de Blair. Contaban estas leyendas y contaban también que iban a ir a hacer un documental sobre este tema. También hicieron correr el rumor de que estos cineastas habían desaparecido y en la misma página web pusieron sus fotos poniéndolos como personas desaparecidas. Y los actores recibieron la orden de no aparecer en la prensa por un tiempo, hasta que se estrenase la película. Hasta la madre de Heather Donahue recibió un montón de cartas de pésame porque su hija se había perdido en este bosque. Así que bueno, eso un poco te hace dudar si es real o no toda la leyenda, al menos completamente. Lo que sí existió es el libro que se escribió basado en las leyendas de la bruja de Blair, que les comenté antes que es de 1809. Es un solo ejemplar que está muy destruido, pero que todavía lo conservan ahí en Maryland. Así que hay gran parte de verdad de que al menos era una leyenda que se contaba en el pueblo. Los nombres que tenían los protagonistas de la película son los mismos que tenían los actores en la vida real. Heather Donahue sospechaba de todo este proyecto, pensaba que estaban tramando algo siniestro, porque realmente iban a pasar una semana en el bosque. Así que dice que escondió un cuchillo entre sus pertenencias por si se tenía que defender de alguno de sus compañeros. Dice que varias veces tuvo ataques de ansiedad, hiperventilación, llantos, y que encima eso le duró después de la filmación, cuando llegó a su casa y la madre estaba muy preocupada por ella porque, lo que comenté antes, muchos le iban a dar el pésame porque su hija había desaparecido por el anuncio este que hicieron en el sitio web. Dicen que esos ataques de nervios que se pueden ver en la película muchas veces eran ciertos, estaban todos como muy nerviosos y peleándose entre ellos. Me imagino, porque realmente estaban viviendo ahí en el bosque por un montón de días. Hasta les costaba dormirse a la noche, como muestran en la película. Los actores se perdieron 3 veces en el bosque, realmente, y terminaban caminando en círculos. Bueno, dicen que también una prueba de que la historia de Ellie Kedward es falsa y nunca existió realmente esa leyenda es porque su nombre es un anagrama de Edward Kelly, que fue un famoso ocultista inglés, y que el nombre Rustin Park, el asesino de los 7 chicos, también es un anagrama de Rasputín. Bueno, ahí tienen toda la información. Quedan ustedes decidir si realmente la leyenda es cierta o fue inventada para promocionar esta película. Espero que les haya interesado mucho este video y acordate de comentar qué otra película querés que investigue, qué hay detrás de esa película. También déjame un like y si no te suscribiste, suscríbete. Bueno, nos vemos pronto. Chao.